Está con nosotros la licenciada Valeria Fernández como cada viernes. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, la pasada hablábamos de el bullying. Sí, En la hace 15 definición de días. bullying. Sí, Ujú. yo aprendí ya a no decir bullying todo el tiempo porque tiene que haber una situación de dependencia y Repetitiva, de joven. dependencia, de la Exacto. misma edad, Hoy exactamente. me hiciste bullying, no existe. No, hoy me bulineaste Hoy me tampoco. bullyingaste tampoco. Bueno, y quedó pendiente hablar de una especie de derivado del bullying que es el Exacto, mobbing. el mobbing. Eso Mobbing estaba- sería. Mobbing. Sí, sí. Ah, ok. Eso estaba pendiente. Eso estaba ¿Qué pendiente, es el que es mobbing? el acoso laboral, que antes no se conocía mucho esa palabra y se hablaba también de bullying en las empresas, bullying Claro. en el trabajo y en realidad el Usando bullying, mal. claro, usando mal, el bullying es cuando se trata de niños o adolescentes. Y el acoso laboral sí es en el ambiente, en el contexto laboral. Y se da cuando, que puede ser, porque el bullying, ¿verdad? O el acoso escolar puede darse de una persona a otra o de un grupo a una persona. El acoso laboral también tiene que ver con, puede ser una persona que agrede o que somete a otra, que es la víctima de este acoso laboral, pero con un tiempo determinado, tiene que repetirse en el tiempo, pero no solamente puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, como puede ser la empresa como tal, puede ser algo que sea totalmente armado ya por la empresa sobre una víctima, sobre la persona que es el acosado. Y esto se da, el bullying mal llamado en la empresa, ¿verdad? El mobbing en este caso, quiere decir cuando existe una intimidación constante, un acoso constante que tiene que ser un abuso psicológico sobre una persona, ¿verdad? Un abuso psicológico que puede llegar a maltratos físicos, ¿verdad? O puede llegar a un maltrato sexual también en los casos más límites, digamos, los casos más extremos. Pero lo que se da comúnmente en nuestro país y en todas partes es el acoso laboral que tiene que ver con la parte psicológica, ¿verdad? El maltrato puede ser. El acoso laboral puede venir desde maltrato psicológico, maltrato verbal de una persona, no necesariamente tiene que ser el jefe a un subordinado, Eso te iba a preguntar. puede estar en el mismo nivel. Ahí ya entramos en la clasificación de los tipos de... No hace falta que sea por jerarquía, No puede que ser. haya relación de dependencia. No, no hace falta. Puede Puede ser ser en el compañeros. mismo nivel, puede ser en el mismo nivel, puede ser por un tema de competencia. Ese sería un mobbing que es en el mismo nivel cuando no hay una jerarquía mayor ni menor en ese caso, que están en el mismo nivel, pero existe una competencia. Puede ser por celos, puede ser una competencia porque están en un nivel que compiten o que quieren seguir escalando posiciones. Entonces hay uno que hace, se concentra en hacerle mal al otro, ¿verdad? Y eso puede ser de manera de hacerle sentir mal, puede ser de ponerle trampas, puede ser de hacerle quedar mal. El acoso laboral puede darse de distintas maneras. Hay muchísimas maneras de darse un acoso laboral. No solamente es con insultos ni con maltratos. Claro. Y generalmente no hay testigos. Es muy raro que existan testigos, porque cuando es de una persona a otra, se da en reuniones privadas, ¿verdad? En algún maltrato. Pero también entra dentro del mobbing cosas como, por ejemplo, cambio de funciones sin previo aviso, o quitarle funciones a una persona y darle cosas muy sencillas, o darle cosas con exigencias superiores a las capacidades que tiene. Entonces, fíjate que puede ser en diferentes escalas, ¿verdad? Y no solamente es el acoso o el maltrato psicológico verbal, puede ser quitarle funciones, puede ser darle más funciones sin previo aviso, puede ser sacarle tareas, puede decir, famoso, como se usa acá mucho la palabra, dejarle en el freezer a una persona. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo del acoso laboral? El que esta persona termine cediendo, ¿verdad? Sintiéndose mal y hasta sintiéndose culpable, porque claro, el acosador que busca que la persona termine sintiéndose culpable y creyendo que al final tiene la culpa de lo que está pasando, sea cual sea el motivo, sea cual sea lo que le está provocando, jamás va a dejar que esa persona le acuse directamente o que sea tan evidente, Claro. ¿verdad? Salvo que ya sea algo, en últimas instancias van a llegar a ese punto los acosadores, pero generalmente el que acosa no busca que terminen acusándole de algo, busca que sea totalmente discreto y que el victimario, la víctima se sienta al final culpable, que sienta que algo está haciendo mal. Y existe un componente todavía No, peor. pero Sí, siempre es por un motivo, o sea, con un objetivo. siempre hay un objetivo. O no hay como en el caso del bullying entre los chicos, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo, que suele ser porque uno tiene Solo hacerle ganas- sentir mal y Claro, solo uno por burlarse. tiene ganas de divertirse y se divierte a costa del otro. No, en el ámbito laboral siempre hay un objetivo. Ah, hay un Siempre hay objetivo. el objetivo que es que la persona se sienta mal y termina renunciando al trabajo. Siempre hay ese objetivo y Y siente una generalmente... satisfacción cuando se da... Exacto, o sea, primero empieza con una insatisfacción, con una incomodidad, esta víctima no sabe qué hacer, no se anima a denunciar, porque otra cosa que pasa, esto es algo que sucede muchísimo, pero la gente no se anima por no perder el trabajo,
por no quedar mal con el jefe. También tengo que aclarar que hay situaciones de acoso laboral en que, sobre todo en mujeres, también en hombres, no quiere decir que no existan hombres, cosas que nosotros las mujeres dejamos pasar como normal o como que creemos que tenemos que perdonar de nuestros jefes, ¿verdad? Formas de que se comunican nuestros jefes con nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Hay mujeres que entre amigas cuentan a que su jefe le trata de mi amor o le dice grosería. Eso ya es acoso, o sea, eso sí se investiga en las leyes, se puede encontrar, eso ya puede ser denunciado como acoso. Eso no tiene por qué ser aceptado. Pero hay personas que aceptan, y aceptan durante muchísimo tiempo con tal de no perder el trabajo, hasta que no aguantan más y terminan por inventando excusas para no irse, no querer irse al trabajo. Así es como empiezan, hasta que finalmente terminan dejando el trabajo. Pero siempre hay un objetivo. Ante tu pregunta te respondo que sí. Es por algo. Siempre está armado, es premeditado y preparado el acoso, cosa que en el bullying generalmente no pasa, ¿verdad? Generalmente el bullying puede ser ocasional o puede ser algo sí, que por ahí se empieza a armar de a poco, pero no hay un objetivo de, bueno, lo que tenemos que lograr es que él... Es muy maquiavélico pensar de que en el bullying entre niños existe la idea, bueno, que termine, no sé, suicidándose o saliendo de la escuela. Es muy difícil. Solamente quieren hacerle sentir mal. En cambio, en el acoso laboral sí existe una premeditación, existe un objetivo y hay algo que se quiere lograr. Eso se da aún más cuando es un acoso laboral desde la empresa. O sea, hay empresas que arman toda una estrategia de acoso laboral para que la persona termine cediendo al cargo o termine dándose por vencida o termine diciendo, bueno, no, yo prefiero nomás retroceder. Para que salga y si no se le pague la antigüedad, sí. qué sé yo. O conseguir otras cosas, puede haber un objetivo totalmente estratégico de la empresa también. Entonces es bastante amplio el tema del acoso laboral y puede darse en los distintos niveles. De jefe a subordinado, existe también el acoso laboral que es jerárquico, pero es de abajo para arriba. Ah, ¿cómo eso? También existe cuando son los subordinados lo que les quieren hacer volar al jefe. Tumbar al jefe. Claro, exactamente. Existe. Y cuando eso es cuando, generalmente para que ocurra eso, es cuando se arma un equipo de acosadores, digamos. Es raro que una persona sola quiera intentar ir contra una jerarquía mayor. Entonces, generalmente para esos casos se agrupan, ¿verdad? Pero existe muchísimo. A ver, el que estaba viendo ahora dice, a mí no sabía, pero siento que me pasa eso. ¿Qué tiene que hacer, digamos? Bueno, y en primer lugar, no quedarse callado, ¿verdad? No quedarse callado, consultar con un especialista, hablar con un amigo, saber cómo ir manejando esta situación, porque un amigo prácticamente, si bien y te cuenta que está pasando por eso, tal vez le dirías, renunciá, salí, ¿qué te quedás? ¿Verdad? Claro. Pero por ahí esa persona tiene un miedo o no puede perder el trabajo, puede ser, claro. ¿Verdad? Entonces, es por lo menos hablar, no quedarse callado, ¿verdad? No asumir esto como que no, tengo que aguantar, es parte de esto, es parte del trabajo. Así nomás lo es. Así nomás lo es hablar, no quedarse callado y sobre todo, ¿verdad? En infundir el tema de los valores del respeto, ¿verdad? O sea, no va a ser el único trabajo en el mundo que va a tener esa persona, ¿verdad? Y ver cómo ir manejando eso y acercarse principalmente a la oficina de recursos humanos de la empresa, pedir consejos a partir de ahí. Dentro de la empresa sería lo más adecuado, ¿verdad? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo manejar? Porque si uno empieza también a chismosear entre compañeros de trabajo se puede armar aún peor la situación, puede volverse más delicada. Claro, y por ahí es complicado. Y eso también, uno puede consultar, por ejemplo, si en el trabajo pasa demasiado mal, ¿no? Uno puede renunciar porque, no sé, hay muy pocos trabajos en su rubro. Claro, exacto. Y necesita fortalecer entonces la mente, la autoestima, saber defenderse. Claro, uno puede consultar y decir, ¿sabes qué, licenciada? Vengo acá porque en el trabajo me acosan y tengo que ser menos pichado. Totalmente. Uno no necesariamente tiene que acudir a una consulta cuando ya pasó por esto y está ya con un periodo, porque el acoso laboral puede tener consecuencias graves psicológicas como la depresión, la angustia, gente que se aísla socialmente por culpa de esto. ¿Por qué? Porque le infundieron durante tanto tiempo, le fueron como que convenciendo de una autoestima baja, de una incapacidad. Entonces no necesariamente tengo que llegar hasta ese punto para pedir ayuda. Puedo pedir ayuda antes, como estás diciendo, de ver cómo manejarme en esa situación, cómo puedo hacer yo para enfrentarme a ese jefe o a ese compañero, cómo hago para que mis compañeros del mismo nivel no estén queriendo pasarse por encima mío, ¿verdad? O sea, sí se pueden consultar y pedir ayuda. Existen también especialistas en el ámbito laboral, o sea, existen psicólogas clínicas que son especialistas también en eso, ¿verdad? En cosas específicas como el manejo en el trabajo, ¿verdad? Las relaciones en el trabajo con compañeros. No necesariamente tiene que ser un psicólogo laboral, pero sí un clínico que tenga experiencia tratando esto, que sepa tratar temas de relaciones en el trabajo. Y alguien puede ir diciendo lo contrario, tipo, ¿sabes qué, licenciada? Vengo porque todo el tiempo tengo conspiraciones en mi cabeza. No sé cómo te explico, como que soy un acosador. Cuando ya era niño hacía luego eso en el colegio y es como que todo el tiempo necesito, no sé. Claro, el acosador acercarse a pedir ayuda, sí. ¿Ocurre?
Y ocurre muy poco que el acosador se haga esa mea culpa de decir tengo esto, pero sí puede pasar. Es muy difícil que sea él el que acuda porque soy el conspirador, como decís, ¿verdad? Pero puede darse el lado contrario, que es una persona que tal vez, que puede ser otro problema psicológico que exista, que esté relacionado al acoso laboral, una persona que cree que todos están conspirando en su contra. Puede ser que eso sería una personalidad paranoide, ¿verdad? Que son las personas que creen de que le están poniendo trampa, que le persiguen en el trabajo, que se pusieron luego las cámaras para poder pillarle esto. Y eso es una patología. Entonces también existen casos de eso. Gente que a lo mejor va a denunciar algo así y no existe como tal. Es toda una ideación paranoica. Entonces también está ese otro, que eso sí llegan a pedir la consulta. Por eso te digo, el conspirador, el que tiene desde muy joven, es difícil, pero puede pasar. A mí personalmente nunca me apareció un paciente con esas características, ¿verdad? Claro. Pero puede existir, totalmente. Y como decir que algo que me pongo en el lugar de un jefe, por ejemplo, ¿verdad? Decir que es algo que no tiene no tiene testigos, va a ser tan difícil. ¿Qué pistas puede un jefe o una jefa notar en los empleados? Decir, me parece que acá hay algo entre estos dos. Y sí, puede ser personas que no quieren acudir a las reuniones, en primer lugar las reuniones que sean grupales, o sea, reuniones como tal vez aceptan solamente presentar proyectos o trabajos solo frente a él, no acepta hacer frente a otras personas. En el horario de almuerzo, por ejemplo, ve que hay una persona que está siempre separada del grupo, que no participa en las cosas grupales, que les cuesta trabajar en equipo. O sea, hay señales de aislamiento principalmente en la empresa que ya se ven, ¿verdad? Fuera de ellas, ni qué decir, personas que no participan de cosas extralaborales también. Pero en la empresa ya se puede ver eso, ¿verdad? Síntomas de muy baja autoestima, de no participar en las cosas grupales, de preferir solamente las exposiciones o las entrevistas individuales. Entonces, eso pueden ser signos, ¿verdad? Pueden ser signos llamativos. Que el jefe tiene que estar atento, digamos. Tiene que estar atento porque sí lo puede ver. Ocurre muy frecuentemente. Ocurre frecuentemente y a veces los jefes dejan pasar, ¿verdad? Dicen, bueno, ese problema entre ellos, siempre hay uno luego que no se integra, ¿verdad? Y a lo mejor hay algo más, entonces hay que estar mirando. Claro que de esto generalmente se deberían encargar los encargados de recursos humanos, ¿verdad? El departamento de, ¿cómo se llama hoy también? Talento humano, desarrollo humano, que son los que se encargan de ver el clima organizacional, porque así es como se llama el clima laboral, que justamente ven y estudian este tipo de cosas, las relaciones, donde hay más afinidades, donde hay tropiezos, y eso se ve si se hace un buen trabajo de clima organizacional o de desarrollo humano dentro de las empresas. Por eso es que es tan importante contar con esos departamentos dentro de las empresas. ¿Hay algún rubro profesional que sea más susceptible a que ocurra este tipo de cosas? Y generalmente donde es más susceptible son en los ambientes laborales muy grandes, donde hay, o sea, en los ambientes públicos, por ejemplo, en las entidades públicas se da. ¿Por qué? Porque en las entidades públicas hay muchas competencias. En las entidades públicas se manejan por categorías, una escala que se va subiendo, hay un nivel. O sea, las multinacionales seguramente también, pero como son más reducidos en cantidad de empleados, tal vez, sobre todo en nuestro país, entonces es raro que se dé, pero se da. Pero en cambio en los ambientes públicos se da y no se ve. Es el lugar en donde menos se ve y hay mucho más. O sea, hay mucho más de estos casos, pero muy tapados. Y que la gente también por ahí ve o vive, pero no se anima a denunciar, justamente porque no quiere perder un rubro, un cargo, o el nivel donde ya llegó, ¿verdad? Y quiere seguir avanzando, entonces se aguanta ciertas cosas o permite ciertas cosas. Entonces son los lugares más vulnerables y más susceptibles a que ocurran, justamente porque existe más competencia, ¿verdad? Y hay como una competencia totalmente consciente y visible, ¿verdad? En cambio, en otros ambientes por ahí no tanto, pero también existe. O sea, en todos los ambientes se puede dar, en empresas chicas como grandes. Y siempre es, digamos, una cosa que se da ahí en oficina, o puede ser en grupos de WhatsApp, por ejemplo, también puede continuar. No, sí, claro que puede ser. Puede continuar fuera de la oficina. Pero es algo porque es famoso. Hoy día las empresas ya tienen sus grupos de WhatsApp, su grupo de compañeros. En todos lados, sí. Y se da, o sea, esto continúa afuera, porque lo que hacen es lo que buscan los acosadores. ¿El acosador sabe que está buscando eso? ¿O como que Totalmente sí sabe. El acosador sabe porque está premeditado, está decidido y preparado. O sea, cada cosa que hace está pensada. O sea, si lo hace inconscientemente no sería culpable, digamos, ¿verdad? Claro. Otra cosa que suelen hacer los acosadores es lograr que el víctima, ¿verdad? Que la persona que sea víctima hasta sienta de que, o sea, lo que tratan es de convencerle que a lo mejor no está ni bien de la cabeza, por eso está diciendo que le están acosando. O sea, hasta le tratan de convencer que a lo mejor está algo consigo mismo mal, claro, y que está viendo, o sea, hasta le hacen sentir delirante a lo mejor en estas cosas. Que eso ya es otra vez
un ítem, una característica que se suma a este problema, ¿verdad? Cuando se intenta lograr que la persona se sienta hasta enferma pensando que los demás le están haciendo este daño o queriendo lograr eso. Hablamos en términos generales, digamos, porque creo que lo importante para que el que está viendo se dé cuenta en qué lado, si está siendo víctima o no de esto, ¿verdad? O que note si algún compañero o compañera. Pero también hablaste de las categorías ya a la hora de estudiar, digamos. ¿Cuáles son esas categorías? Un repaso rápido. Son los tipos de mobbing, digamos. De mobbing, claro. Y tiene que ver con el tipo que puede ser el mobbing por objetivo o el mobbing jerárquico, ¿verdad? El jerárquico es cuando hay un acoso laboral, que hay una jerarquía, una diferencia de jerarquía entre un jefe a un subordinado o viceversa, ¿verdad? Sí, si exacto. es jefe a subordinado es para abajo, ¿verdad? Descendente, y si no es ascendente, si es de subordinado al jefe o subordinados al jefe, que es lo que se suele dar. Sí. Y por objetivo y ahí ya entran todos los acosos que son estratégicos, que son empresariales, que tienen un objetivo por lo cual quiero lograr, pero es un objetivo ya empresarial, de la empresa, ¿verdad? Entonces, tiene que ver el acoso jerárquico, que es simplemente cuando hay un nivel de que quiero o sobrepasar o sacarle a alguien o hacer de que esa persona renuncie, ¿verdad? Claro. Cuando estoy compitiendo con uno de mis iguales, que eso también es jerárquico, ¿verdad? Cuando está en la misma jerarquía, en el mismo nivel. Claro. Entonces, que la competencia en sí no es mobbing, es el acoso. No, es el acoso. Hacerle sentir mal en lo personal. Hacerle sentir mal, hay una conducta de perseguimiento hacia el otro, hay un hostigamiento, hay unas ganas de aislarle del grupo, o sea, hay muchísimas conductas que entran dentro del acoso. No es solamente competir, yo quiero ser mejor. Eso está bien, el tema es hacerle sentir mal, tener como objetivo que esa persona renuncie o hacerle caer en culpas de algo, hacer de que se vean errores de esa otra persona. Todo eso es acoso. También, como te digo, es quitarle funciones, ponerle funciones, hacerle, por ejemplo, en la presentación de trabajos o cosas así, no presentar su nombre. O sea, todos esos detalles entran dentro de un acoso. Cuando es querer hacerle mal al otro, con el fin de sacarle de su lugar o pasar por encima de esta persona. Y bueno, y por objetivos el otro tipo de mobbing, ¿verdad? Cuando tengo un objetivo empresarial el cual quiero lograr sacándole a esa persona o reubicándole a esa persona o logrando, que por medio de esto entonces la empresa logre contratar a un encargado de esto. Ahí hay un objetivo pensado estratégico, ¿verdad? Armar un problema dentro de un departamento para que eso salte a la luz y puedan contratar un gerente de financiero que se necesita ahora en esa área. O sea, hacer saltar un problema por medio de este acoso, por medio del error de esta persona, para que se decida algo mayor. O sea, con un objetivo mayor que no es solamente el hacerle mal a esa persona. O sea, en ese caso no es hacerle sentir mal a esa persona, es lograr por medio de la renuncia de esa persona o de ponerse a un lado de esa persona, lograr un objetivo aún mayor, pero de la empresa, una estrategia empresarial sería. Increíble. Ese es el otro tipo de mobbing, digamos. Licenciada, recordar, estamos viendo tu número de teléfono, de hecho, las redes sociales. Las redes sociales, en el Instagram como valeriafer_psico, en el Facebook, Lix, de licenciada Valeria Fernández, y bueno, en mi celular 71-282-230. Licenciada, muchísimas gracias como siempre. Encantada de nuevo, y feliz Navidad a todos ya por adelantado. Muy bien, igualmente también.